Bien, tenemos por acá este ejercicio de geometría analítica muy básico, es aplicación de las ecuaciones de la recta y algunos temitas de geometría de cálculo de área de triángulos. Se nos dan tres puntos A, B, C con sus coordenadas. Ubicados los tres puntos, procedemos a unirlos con los segmentos AB, BC y AC. Se nos pide hallar la ecuación de la recta de cada lado. Se nos pide hallar la ecuación de la recta que contiene este segmento AB, la ecuación de la recta que contiene este segmento BC y la ecuación de la recta que contiene este segmento que sería AC. Aparte de eso, se nos pide hallar las medianas y sus ecuaciones. ¿Cómo se hallan las medianas? Bueno, las medianas son bastante sencillo. La mediana se traza desde un vértice hasta la mitad del lado opuesto. Entonces, tocaría calcular la mitad del lado opuesto. ¿Y cómo se calcula la mitad del lado opuesto? Pues estamos entre dos puntos y quiero hallar la mitad, pues aplico punto medio. Lo mismo para las otras dos y luego de eso pues vuelvo a aplicar lo que aplicó al inicio para hallar la ecuación de la recta de cada una de ellas. Ahí ya tendríamos 6 ecuaciones de la recta. Y por último se nos pide hallar el área del triángulo formado, que sería el área que está contenida en este triángulo azul. Para eso vamos a calcular la distancia entre AB, BC, CA. Entonces otro concepto que sería distancia entre puntos. Entonces vamos a hallar la distancia que hay entre cada uno de estos puntos. Y cuando tengamos las tres distancias, si se dan cuenta, ninguna de esas distancias es una altura. O por lo menos es lo que se ve acá, que no es una altura. Por lo tanto no podríamos aplicar la fórmula clásica de base por altura dividido entre 2 para hallar el área de un triángulo, sino que tendríamos que recurrir a otra fórmula, que es la fórmula de Herón. Cuando tenemos tres lados de un triángulo, podemos calcular su área aplicando la fórmula de Herón, que la vamos a ver. Entonces vamos a empezar con la primera partecita, que es bastante sencilla, y es hallar la ecuación de la recta de cada lado. Entonces vamos a empezar con la ecuación de la recta del segmento AB. Entonces, la ecuación de la recta del segmento AB. Para esto, ¿qué vamos a aplicar primero? Siempre que tengamos dos puntos, lo primero es hallar pendiente. La pendiente es igual a la diferencia que hay en las coordenadas en Y dividido entre la diferencia que hay en las coordenadas en X. Aquí no importa cuál tomen como Y2 y X2, pueden tomar Y2, X2A y X1, Y1AB. O pueden tomarla al revés. Pueden tomarla como X2, Y2A y X1, Y1AB. Entonces podrían tomarla así. Lo importante aquí que es cuando uno haya la pendiente, que es la pendiente, es la razón de cambio de Y respecto a X. O sea, cuánto cambia la altura respecto al avance en X. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver, se puede ver más o menos que esta pendiente debería quedarnos positivo. ¿Por qué? Porque a medida que avanzo en X, la altura va a aumentar. Si nos queda, por ejemplo, en segmento BC, a medida que yo avanzo en X, la altura va a disminuir, pues ahí la pendiente nos quedaría negativa. Entonces, para esto, la ecuación de la recta del segmento AB, entonces vamos a hallar la pendiente. Entonces, pendiente del segmento AB. Entonces nos quedaría, voy a tomar esto como las coordenadas 2. Entonces voy a tomar Y, que vale 3, menos Y1, que para mí en este caso sería la coordenada de A en Y, valdría 2, sobre X, que vale 8, menos, ojo acá, menos, este menos es de la fórmula, menos la coordenada en X para A. Esto nos daría 1 y esto nos daría 8 menos 2. Menos por menos daría más, nos daría 2. 2 positivo más 8 nos daría 10. Entonces la pendiente es un décimo. Entonces, como vemos, nos dio positivo, lo que les acabo de decir. Y era evidente que nos iba a dar positivo porque a medida que avanzo en X,
y aumenta. Entonces nos queda un décimo. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta que contiene el segmento AB? Muy sencillo también. Para eso, cuando tenemos la pendiente, cuando ya hemos calculado la pendiente y tenemos un punto, en este caso pues tenemos dos, pero cuando tenemos la pendiente y un punto, lo que hacemos es aplicar punto pendiente. Entonces nos quedaría la ecuación punto pendiente, dice que es y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Entonces puedo reemplazar, ojo acá, este y1 x1 es la coordenada de cualquiera de estos dos puntos. Puede ser que tomemos como referencia el punto A, en ese caso reemplazaríamos en y1 2 y en x1 reemplazaríamos menos 2 teniendo en cuenta el signo, o podríamos tomar como referencia el punto B y en este caso reemplazaríamos y1 por 3 y x1 por 8. Y y x, las que no tienen su índice, son las variables. En cambio, y1, x1 son las coordenadas del punto. Y m pues es la pendiente. Entonces para no complicarnos voy a tomar b como referencia al punto B. Entonces nos quedaría y menos y1, que vale 3. La coordenada en y es 3. Es igual a la pendiente que nos dio un décimo, que multiplica a la variable que es x, menos x1 que es 8. Aquí nosotros operando propiedad distributiva, un décimo por x y un décimo por menos 8 décimos, menos 8, perdón, me quedaría entonces y menos 3 es igual un décimo por x, un décimo de x, menos 8 décimos. Obviamente esto se va a poder simplificar, podríamos sacar mitad. Aquí esto es necesario dejar sola la y porque vamos a llevar a la ecuación de la forma y es igual a mx más b. Entonces la vamos a llevar a esta forma y para eso necesito despejar la y. Entonces para quitar ese 3 de ahí sumo ambos lados, por principio de igualdad. A mi ecuación le sumo 3 y eso me quedaría que y es igual a un décimo de x menos, voy a simplificar esto ya, mitad 4, mitad 5. Como sumé 3 acá para quitar el 3 de aquí, a este lado también le sumo 3, entonces vendría más 3. Y y es igual a un décimo de x. Este 3 menos 4 quintos, este 3 se puede escribir en términos de 5, se podría escribir como 15 quintos, 15 dividido entre 5 daría 3, y podría ser una suma homogénea. Entonces este 3 lo puedo escribir como 15 quintos. 15 menos 4 me daría 11, y abajo me queda 5. Esta suma la pueden hacer, es bastante sencilla. Entonces aquí ya tendría mi primera ecuación. Ahora vamos a mirar el segmento BC. Entonces por esta parte, esta ya quedó, faltaría BC. Entonces vamos a hallar la pendiente del segmento BC. Y eso la vamos a hallar como M es igual. Aquí va a pasar lo mismo. Recuerden que era y2 menos y1. Aquí no importa el orden como lo tomen, siempre que respeten. Si esto lo tomaron como su referencia 2, entonces tanto y como x va a ser 2. Y aquí si lo toman como referencia 1, tanto y como x va a ser su referencia 1. Entonces voy a tomar esto como 2. Entonces me quedaría 5 menos la coordenada en y. Entonces me quedaría 3 sobre, esto lo tomé como 2, esto me quedaría 3 menos 8. Entonces tomé coordenadas de C como 2, coordenadas de B como 1. Esto me quedaría 5 menos 3 me daría 2 y 3 menos 8 me quedaría menos 5. Entonces esto me quedaría negativo, menos 2 quintos. Entonces ya tengo que mi pendiente del segmento CB es negativa, es evidente. A medida que avanzo en X, Y disminuye.
Ahora, ¿cómo hallo la ecuación de la recta? La ecuación de la recta, de nuevo, para el segmento BC. Entonces lo mismo, voy a tratar de llevarla a la forma y es igual a mx más b. Y lo que voy a hacer es aplicar punto pendiente, que sería y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1, donde y x son las variables, x1 y y1 son las coordenadas del punto y m la pendiente. Entonces voy a tomar el punto 3, 5. Entonces voy a tomar que y menos 5, la coordenada en y del punto C, es igual a menos 2 quintos de x menos 3, que es la coordenada en x. No importa si toman este punto 8 y 3 y lo reemplazan acá, debe darles exactamente lo mismo. Entonces aquí nos quedaría y menos 5 es igual, multiplicamos menos 2 quintos por x, me quedaría menos 2 quintos de x. Menos por menos me daría más. Y 2 por 3 me daría 6. Abajo me queda 5. Y aquí para despejar esta y, ya saben que debo sumar ahora 5 a este lado y 5 a este lado, para que me quede la forma y es igual a mx más b. Entonces me quedaría que y es igual a menos 2 quintos de x más 6 quintos más, recuerden que aquí sumé 5 para quitar ese 5 de ahí, entonces aquí también sumo 5. Por lo tanto esto me queda y es igual a menos 2 quintos de x. 5 en términos de 5 se puede escribir, ¿cómo se podría escribir 5 en términos de 5? Se podría escribir como 25 quintos. 25 quintos más 6 quintos me quedaría más 25 más 6 daría 31 quintos. Pueden intentar sumar esta fracción de esta manera y con esto ya tendríamos nuestra segunda ecuación. Listo, ya nos quedaría entonces nuestra tercera ecuación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar el segmento AC. Entonces vamos a hallar la pendiente del segmento AC. Entonces la pendiente será igual. Voy a tomar este como 2 y este como 1. Entonces me quedaría coordenada en Y, me quedaría 5 menos la coordenada en Y de él, me quedaría 2 sobre coordenada en X de él, me quedaría 3 menos la coordenada en x de él, que me quedaría menos 2. Ojo con el signo se respeta. Entonces me quedaría 5 menos 2 daría 3. Y esto me quedaría, menos por menos me daría más, me quedaría más 2. Y 2 más 3 me quedaría 3 quintos. Entonces arriba me queda 3 y acá abajo me queda 5, 3 quintos. Entonces la pendiente sería 3 quintos. Entonces voy a hallar de nuevo la ecuación de la recta que contiene el segmento AC. Para esto vuelvo a aplicar punto pendiente. Entonces vuelvo a aplicar y menos y1, que es igual a m por x menos x1. Vuelvo y le repito, y x son las variables. Y y1, x1 es la coordenada de alguno de estos dos puntos. Cualquiera de los dos que tomen es válido. Y m es la pendiente. Entonces me quedaría y. En este caso, vamos a tomar estos positivos de acá. Entonces me va a quedar y menos 5 es igual a m, que sería 3 quintos, que multiplica x, menos x1, que para nosotros sería 3. En caso de que tomen a, x va a valer menos 2, pero con el menos de la fórmula le va a quedar positivo. Entonces nos queda aquí y menos 5 es igual 3 quintos por x, pues 3 quintos de x. Y más por menos me quedaría menos 3 por 3 me daría 9 quintos. Lo mismo que en el anterior, voy a quitar este 5 de aquí, entonces sumo 5 acá y sumo 5 a este lado. Entonces me quedaría que y es igual a 3 quintos de x menos 9 quintos más 5. Entonces lo mismo, este 5 lo voy a escribir en términos de 5 y me va a quedar 25 quintos. 25 quintos menos 9 quintos. 25 menos 9, eso me daría 16. Entonces me queda y es igual a 3 quintos de x
más 16 quintos, que sería la resta o la suma de estos dos números. Entonces con eso ya tengo las tres ecuaciones de la recta que contienen los segmentos AB, BC y AC. Con eso ya habría terminado la primera parte. Ahora falta hallar las medianas y sus ecuaciones. Listo, ahora para el segundo punto vamos a hallar las medianas. Para hallar las medianas es necesario hallar los puntos medios o hallar la mitad de cada lado. Entonces para eso vamos a hallar el punto medio de AB, el punto medio de BC y el punto medio de AC. Entonces para hallar el punto medio de AB, ¿esto cómo lo hallamos? Muy sencillo. Lo vamos a hallar como la coordenada en x1 más la coordenada en x2 dividido entre 2. Esa sería nuestra coordenada del punto medio en x. Y la coordenada del punto medio en y será igual a la coordenada en y1 a la coordenada en y2, pues partido entre 2. Bueno, esa es la fórmula de los puntos medios de forma general. Vamos a hallarla para nuestro caso, que sería punto medio del segmento AB. Entonces sería coordenada en x, pues sería 8 menos 2. Daría 8 más menos 2 dividido entre 2. Y con y tendríamos 3 más 2 dividido 2. ¿Esto que nos va a dar? Que el punto medio va a ser 8 menos 2 daría 6. Dividido entre 2 me daría 3. Y 3 y 2 daría 5. Dividido entre 2 me daría 2,5, pero lo voy a dejar como 5 medios. Voy a dejar como una fracción. Entonces esta es la coordenada del punto medio del segmento AB. Esta es la coordenada en X, la coordenada en Y. Entonces este puntico que está acá, si se dan cuenta, está en... Bueno, aquí quedó un poco corrido el punto. Está como por aquí. Ya lo corrijo. Punto medio está por aquí. Está en 3 y más o menos 2,5. Entonces ahí está el punto medio. Entonces está 3 en X y 2,5 en Y. Está por ahí. Ahora, el punto medio del segmento BC, lo mismo. Entonces tendremos 8 y 3 partido 2 y 3, 5 partido 2. Esto nos dará que el punto medio va a tener 11 medios y esta coordenada nos va a quedar 3 y 5 daría 8, dividido entre 2 nos daría 4. Entonces ese sería el punto medio del segmento BC. Ahora vamos con el punto medio del segmento AC, que sería en X menos 2 más 3 dividido 2, coma, en Y 2 más 5 dividido 2. O sea que el punto medio tiene coordenadas en X, va a ser menos 2 más 3 daría 1 medio. Bueno, menos 2 más 3 daría 1, dividido entre 2 daría 1 medio. Coma, 2 más 5 daría 7, dividido entre 2 pues daría 7 medios. Entonces aquí ya tenemos los puntos medios. Faltaría hallar las ecuaciones de la recta entre el vértice y el punto medio. Entonces vamos a dibujarlas y a partir de ahí pues vamos a hallar sus ecuaciones.
Entonces, listo, por aquí ya he dibujado las medianas desde el vértice al punto medio, del lado opuesto, vértice al punto medio. Aquí tenemos un centro de masa. Si en algún caso nos pidieran, por ejemplo, hallar el centro de masa, pues ahí lo tendríamos. O el área de cada uno de estos triángulos, si nos damos cuenta, esto está dividido entre 6, podríamos irnos por ahí, podríamos resolverlo en que este punto de aquí es el centro de masa, o sea que la distribución de material alrededor de él debe ser igual para todos los lados. Entonces por ahí nos podríamos guiar calculando el área total de este triángulo. Pero bueno, sería otro ejercicio. Entonces vamos a calcular las ecuaciones de la recta para las medianas. Las medianas son estas. Entonces vamos a calcular la mediana que va desde A hasta el punto medio de BC. Entonces vamos a calcular la ecuación de la recta. ¿De quién? De A, que va hasta el punto medio de BC. Entonces para esto vamos a calcular primero la pendiente. Entonces la pendiente, este punto medio BC es este que está acá. Entonces ya sabemos, podríamos tomar esto como 1 y esto como 2. Entonces vamos a tomar y2, que sería la coordenada en y de este punto. Entonces quedaría 4 menos y1, que sería 2, sobre x2, que sería la coordenada en x para este punto, que es 11 medios, menos la coordenada en x para este punto, que sería menos 2. Y ojo acá, este signo es de la fórmula y este signo es de el punto, la coordenada del punto. Esto nos quedaría 4 menos 2 nos daría 2. Esto nos quedaría 11 medios más 2, porque haría menos por menos nos daría más. Ahora, esto lo voy a ampliar un poquito, 11 medios más 2. ¿Cómo puedo escribir 2 en términos de 2? Yo lo podría escribir como 4 sobre 2. 4 sobre 2, y aquí ya me da una suma homogénea. 4 sobre 2 es 2. Pero como esto es una suma homogénea, pues me queda mucho más fácil. Me va a quedar 2 dividido entre 11 y 4 me quedaría 15. Y abajo me queda 2. Si hiciéramos extremos por medios, esto nos quedaría los del centro y los de los extremos. Entonces me quedaría 2 por 2, me quedaría 4 quinceavos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para la ecuación de la recta, de la mediana que va desde el punto A hasta el punto medio de BC, su pendiente es 4 quinceavos, nos da positivo, evidentemente. A medida que avanzamos en X, Y aumenta, entonces nos va a dar positivo. ¿Y ahora qué más hacemos? Pues ahora aplicamos punto pendiente, entonces que va a ser lo mismo. Entonces va a ser Y menos Y1, que es igual a M por X menos X1. Entonces me quedaría Y menos, no me va a complicar aquí con esta fracción, sino que ahora voy a utilizar las coordenadas de A, porque es un punto y necesito solamente un punto. De estos dos necesito solamente un punto, así que voy a utilizar A, que no tiene fracción, y me va a quedar más fácil para operar. Entonces me va a quedar Y menos Y1, coordenada en Y, 2. Es igual a la pendiente que acabamos de ver, que es 4 quinceavos. Por X. X ya saben que es la variable menos X1. Entonces X1 vale menos 2. Entonces vendría menos 2. Esto nos quedaría Y menos 2, que es igual a 4 quinceavos de X más 2. Esto quedaría Y menos 2, que es igual 4 quinceavos por X, pues nos daría 4 quinceavos de X, y 4 quinceavos multiplicado 2, eso nos daría más 8 quinceavos. Recuerden que vamos a llevar a la forma Y es igual mx más b. La voy a llevar a esta forma, que es más sencilla. Aquí no nos piden si hallar
la ecuación general. Entonces la puedo llevar a esta forma, a la explícita, esta que tengo acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es quitar este 2 de aquí. Como lo quito, sumo 2 al lado y lado. Esto me quedaría y es igual a 4 quinceavos de x más 8 quinceavos más 2. 2 se puede escribir como 30 sobre 15. Y esto me termina dando a mí 38 quinceavos. Si quieren lo pueden hacer. Suma de fracciones, esto me quedaría 4 quinceavos de x más 38 quinceavos. Y aquí tendría mi primera ecuación de la mediana. Como este proceso es muy repetitivo, voy a hacerlas y más adelante se las dejo para las otras. Para la ecuación de la recta de B hasta el punto medio de AC y la ecuación de la recta de C hasta el punto medio de AB. Bien, entonces vamos a hallar ahora la ecuación de la recta de la mediana que va desde B hasta el punto medio de AC. Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta de la mediana que va desde B al punto medio de AC. Para esto igual vamos a hallar la pendiente que va a ser igual a Y, que sería 3, menos la coordenada en Y de este punto medio de AC, que sería 7 medios, sobre X, que para nosotros sería 8, menos la coordenada en X de este punto medio en AC, que sería 1 medio. Entonces nos va a quedar 3 menos 7 medios. 3 se puede reescribir como 6 sobre 2. Y 6 sobre 2 menos 7 sobre 2 nos queda menos 1 sobre 2. 8 en términos de 2 lo puedo escribir como 16 sobre 2. 16 sobre 2 menos 1 sobre 2 me quedaría 15 sobre 2. Hacemos extremos por medios. Esto nos quedaría menos 1 por 2 me quedaría menos 2. Y 2 por 15 me quedaría 30. Aquí perfectamente se podría ver que podríamos haber simplificado el 2 de una vez. Pero bueno, aquí ya lo podemos simplificar. Mitad 1, mitad 15. Entonces la pendiente sería igual a menos un quinceavo. Aplicando punto pendiente tendríamos que y menos y1. Voy a tomar aquí estos valores. Entonces voy a tomar y1, coordenada en y, me quedaría 3. Es igual a menos un quinceavo de x menos coordenada en x, 8. Entonces acá nos va a quedar que y menos 3 va a ser igual a menos un quinceavo de x, menos por menos me daría más 8 quinceavos. Y ahora para quitar este 3 de aquí sumo 3 a ambos lados. Esto me quedaría y es igual a menos un quinceavo más 8 quinceavos, aquí me comí la x, más 8 quinceavos más 3. Lleva a ser igual a menos un quinceavo de x. 8 quinceavos más 3. 3 se puede escribir en términos de 15 como 45 sobre 15. 45 sobre 15, 3. Entonces esto me quedaría 45 más 8, 53 sobre 15. Esta suma de fracciones es bastante sencilla de aprender. Entonces ahí tendríamos nuestra segunda ecuación de la mediana, en este caso la que va de B al punto medio de AC. Entonces ya tenemos la mediana que va desde A a B, punto medio BC, y la mediana que va desde B a punto medio de AC. Nos haría falta la mediana que va desde C hasta el punto medio de AB. Bien, para calcular la última ecuación necesitamos recordar algunos conceptos. Y es cuando la pendiente nos da 0 y cuando la pendiente nos da indeterminado. La pendiente de una recta está relacionada con la tangente del ángulo. Y por ejemplo, tangente de 0, o sea, si el ángulo que forma la recta con respecto a x es 0, o sea, está paralela como estas.
que tengo acá de rojo, está paralela al eje X. Si el ángulo que forma es 0, tangente de 0, daría 0. Entonces está relacionada la pendiente con el ángulo que forma respecto a X. O podrían pensarlo de esta manera. ¿Qué pendiente o cuánto varía Y respecto a X? Entonces, ¿cuánto varía Y respecto a X? A medida que yo aumento en X, ¿qué pasa con Y? No varía. Entonces su pendiente es 0. Y también debemos ver cuando se nos indetermina. Se nos indetermina. Vean estas dos azules. La pendiente de ellas es indeterminada. Si vemos la pendiente como la relación que hay con la tangente del ángulo, el ángulo que se forma acá es 90 grados. La azul está formando un ángulo de 90 grados con respecto al eje X. Tangente de 90 es indeterminado. Pero también lo podemos pensar de la siguiente manera. Yo no puedo variar mi X. O sea, a medida que yo aumento en X, yo no puedo aumentar X. Pero Y sí aumenta. Entonces yo no puedo determinar eso. Yo no puedo determinar la pendiente o la razón que hay del cambio entre Y y X. Entonces no lo puedo determinar. Sin embargo, yo sí puedo dar una expresión que me represente a estos tipos de rectas. Por ejemplo, si la pendiente es 0, si a mí me da que M es igual a 0, pues yo busco el corte en Y. Digo que Y es igual a ese punto de corte. Por ejemplo, esta recta, su pendiente es 0 y está cortando en 5. Entonces su ecuación sería Y es igual a 5. Con estas que son indeterminadas, las pendientes, ¿qué se busca? El punto de corte en X. Entonces yo puedo expresar con que esta recta, yo la podría expresar como el punto de corte en X. Por ejemplo, esta corta en menos 5. Entonces quedaría que X va a ser igual a menos 5. Esta corta en 5. X va a ser igual a 5. La podría expresar de esa manera. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí posiblemente esta mediana nos vaya a dar indeterminado porque ha quedado paralela al eje Y. O sea, va a formar un ángulo de 90 grados con nuestro eje X. Entonces nos va a dar indeterminado. Entonces vamos a ver eso. Entonces para calcular esto vamos a tener que la ecuación de la recta DC que va al punto medio de AB, vamos a calcular hallando primero que todo la pendiente. Para hallar la pendiente tomamos Y, digamos de este punto, que sería 5, menos la coordenada en Y del punto medio AB, que sería 5 medios, sobre la coordenada en X de C, que nos daría 3, menos la coordenada en X del punto medio AB, que nos daría 3. 5 medios se puede, 5 se puede escribir como 10 sobre 2 para que nos quede en una fracción homogénea. Entonces 10 sobre 2 menos 5 sobre 2, pues nos quedaría 5 sobre 2. O la pueden ver como decimal, esto es 5 menos 2.5, pues nos quedaría 2.5 positivo, que es lo mismo que 5 medios. Y aquí nos queda 3 menos 3, esto nos daría 0. Toda división por 0 nos da indeterminado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo que expliqué antes, que nos va a quedar la recta formando un ángulo de 90 grados. O sea que su pendiente se nos indetermina. Entonces, ¿cómo podríamos expresarla? Vuelvo y les digo, cuando la pendiente se nos indetermina, podríamos escribirlo solamente como el punto de corte en X. X sería igual a punto de corte en X, nos daría 3. Y esta sería la expresión que me represente a esa recta. Entonces con eso ya tendríamos nuestro punto número 2. Listo, para el último punto, para hallar el área del triángulo formado por estos tres puntos, habría que hallar la distancia que hay entre AB, entre BC y entre AC. La distancia entre dos puntos es bastante sencilla de calcular. Distancia es igual a la raíz de coordenada en X menos la otra coordenada al cuadrado más coordenada en Y menos la coordenada en Y del otro punto al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz y así calculamos nuestra distancia. Entonces vamos a calcular distancia de A a B. La distancia de A a B será la raíz de coordenada en X, me quedaría menos 2 menos 8
todo al cuadrado más 2 menos 3 todo al cuadrado. Esto nos va a dar en la calculadora raíz de 101. Ahora vamos a hallar la distancia que hay entre AC. La distancia que hay entre AC será la raíz. A tenemos menos 2, C tenemos 3, todo al cuadrado, más Y aquí tenemos 2, menos 5 al cuadrado. Esto nos va a dar raíz de 34. Y tenemos la distancia entre BC. La distancia entre BC será igual. Coordenada en X 8 menos coordenada en X de C 3 al cuadrado más coordenada en Y 3 menos coordenada en Y de C al cuadrado. Esto nos va a dar igual raíz de B a C tenemos raíz de 29. Entonces ahí ya tenemos las distancias que hay. ¿Qué vamos a hacer con esas distancias? Entonces yo ya sé que de A a B el lado mide raíz de 101. De B a C mide raíz de 29. Y de A a C mide raíz de 34. Entonces ya tengo esas distancias. Pues ahora va a ser muy sencillo porque voy a aplicar el cálculo de áreas con la fórmula de Herón. ¿Qué nos dice la fórmula de Herón? La fórmula de Herón nos dice que área es igual a la raíz de S que multiplica a S menos A por S menos B por S menos C. Y esto es si nosotros tenemos un triángulo que tiene lados A, B, C, donde S pues es la semisuma o el semiperímetro, que sería A más B más C partido 2. Entonces el área de nuestro triángulo va a ser igual a la raíz. Vamos a sacar primero S. S para nosotros sería igual a raíz de 101 más raíz de 34 más raíz de 29 partido 2. Esto nos da 10.63. Entonces nos quedaría 10.63 por 10.63 menos raíz de 101 por 10.63 menos raíz de 34. 10.63 menos raíz de 29. Todo esto metido dentro de la raíz. Esto nos va a dar que el área, por problema de los decimales, nos va a dar más o menos 12.486. Realmente el área exacta es 12,5. Esta sería el área. Y aplicando esta fórmula, la fórmula de Herón, ya tendríamos nuestro tercer punto. Y eso sería todo.